El tema de nuestra conversación de hoy sería tal vez el faraón más famoso de la historia de Egipto. Sí, paradójicamente, su famosa máscara de oro, considerado hoy día el hallazgo arqueológico más valioso de todas las épocas y siglos, pero en realidad este personaje, Tutankamón, el nombre que recibió al nacer, o Tutankamón, tal como lo conocemos más que todo, era uno de los faraones de poca relevancia. Sí, demasiado joven. En fin, ¿qué gran obra podía realizar un hombre muerto sin haber llegado a los 20 años? Y sin embargo, precisamente gracias al famoso hallazgo de Howard Carter en el Valle de los Reyes, de la tumba de Tutankamón, que resultó ser la única intacta, no saqueada por los ladrones de tumbas, él se hizo el más famoso de todos. Hoy no vamos a hablar sobre los detalles del hallazgo de su tumba, de la así llamada supuesta maldición de Tutankamón, de las muertes de casi todos los miembros de la expedición de Carter, quienes hallaron su tumba. Todo eso no son más que unas leyendas de arqueología. Vamos a centrar nuestra atención en la personalidad del joven faraón, que inesperadamente, tal vez y para sí mismo y para sus contemporáneos, se convertiría en el personaje más famoso entre toda la lista de los faraones egipcios. Sin duda alguna, si a Tutankamón a través de tiempo le hubiera llegado este mensaje: ¿sabes que eres el faraón más famoso?, él diría: ¿y por qué yo? Yo no fui, ¿yo qué hice? Sí, tal vez eso sucedería, porque realmente, sin haber hecho aparentemente nada, Tutankamón, él se volvió en el hombre tan famoso, más famoso que tantos otros faraones que sí realmente habían hecho muchísimo para Egipto. Pero realmente Tutankamón pasó tan desapercibido. Realmente lo único que hizo, tal como había comentado su descubridor Howard Carter, era morir y ser enterrado. Vamos a verlo. Y para rastrear mejor la historia de este joven rey, vamos a comenzar desde nuestro punto de partida, pues en nuestra conferencia anterior hemos dejado Egipto en el trágico y al mismo tiempo crucial momento de la muerte de Ajenatón. Ajenatón, aquel faraón hereje, aquel soñador loco, aquel primer tal vez gran profeta monoteísta en toda la historia de la humanidad, pero como se sabe murió sin haber llegado ni a los 40 años. No sabemos con razón si fue por causas naturales o tal vez eliminado, asesinado, envenenado, pero lo hecho era que murió. El país entero lo lloró tal como se lo exigían los ritos, y surgió la cuestión de un heredero. Como se sabe, el faraón Akenatón había tenido con su gran esposa real Nefertiti 6 hijas, pero con los hijos varones la cuestión ha sido bastante complicada. En la lista oficial de reyes, en calidad de sucesor inmediato del heredero directo de Ajenatón, figura un personaje un tanto curioso llamado Smenkhare, un rey cuyo reinado fue más bien breve. Al parecer logró a reinar un poco más de un año, pero sigue siendo un enigma. Más que todo, la pregunta es: ¿existió realmente un tal Smenkhare o es algún otro personaje mucho más famoso que se oculta detrás de él? Hoy día se ha divulgado bastante la teoría de que bajo este supuesto faraón sucesor de Ajenatón no se esconde más que Nefertiti, sí, la gran esposa real Nefertiti.
cuyo retrato vemos aquí acompañada por su esposo Ajenatón y por su hija primogénita, la princesa Meritatón, amada por Atón. Pues no se sabe mucho sobre los últimos años de la vida de esta reina, porque según una versión, la más aceptada, Nefertiti ha muerto en los últimos años de reinado de su esposo, víctima de una peste que también había matado muchos otros miembros de la familia real. Además, en los últimos años de su reinado, Ajenatón aparece acompañado no por Nefertiti en calidad de la primera dama de la nación, sino por su hija mayor, Meritatón. Los padres, como se sabe, en Egipto, al menos en la familia real, se casaban con sus hijas y nadie veía en esto nada extraño. Pero luego Ajenatón desaparece y surge este tal Smenkhare. Algunos afirman que Nefertiti no murió en la peste, ni mucho menos fue repudiada, sino que en los últimos años de su gobierno, Ajenatón la nombró como corregente con el nombre masculino de Smenkhare, ni más ni menos. Ya sabemos que en la historia de Egipto habían mujeres que se coronaban como faraones e incluso tomaban nombres masculinos. Ya hemos hablado sobre el caso de la célebre reina Hatshepsut. ¿Por qué Nefertari no podría haber hecho lo mismo? Entonces ella pasó a ser oficialmente la heredera o heredero, llamen como sea, de su esposo, y su hija mayor ocupa el puesto de la gran esposa real. Pero otros autores afirman que no puede ser Nefertiti, porque muerto una vez Ajenatón y coronado Smenkhare, este toma como la esposa real la viuda del faraón anterior, a la princesa Meritatón. Y he aquí un bajorrelieve que, según se cree, representa a la nueva pareja real, al faraón Smenkhare, acompañado por su gran esposa real, Meritatón. Pues los padres o los hermanos en Egipto se casaban con sus hijas y con sus hermanas, pero en este caso parece poco verosímil que Nefertiti, para, digamos, garantizar la legitimidad del trono, se habría casado con su propia hija. Sí, hemos visto en la historia de Egipto hermanos casados con sus hermanas, padres casados con sus hijas, pero nunca una madre casada con su hija. De ahí las nuevas versiones acerca del origen de Smenkhare. Algunos autores consideraban que Smenkhare sí debió ser un hombre, un varón, pero ¿de qué era su grado de parentesco? ¿Cuál era su vínculo con Ajenatón? Muchos afirman que podría haber sido su hermano menor, algún sobrino o incluso un hijo de alguna esposa secundaria, tal vez de la princesa Mitania Tadujepa, que podría ser la misma Kia, la esposa secundaria del faraón de la que hemos hablado. En la novela El Mensajero, donde, como se sabe, ya lo había dicho la vez pasada, se trata sobre algunos juegos políticos de la época de Ajenatón, la protagonista de esa historia, la narradora, que es Angesenamón, la tercera hija de Ajenatón y posteriormente la esposa de Tutankamón, habla de Smenkhare de esta manera, llamándolo su hermanastro. Como nuestra madre resultó incapaz de dar a luz ningún hijo varón, nuestro padre, seriamente preocupado por la sucesión, tomó una segunda esposa llamada Kia, hija del rey de Mitanni. Ella sí le dio los anhelados hijos varones. Al mayor de mis hermanastros ni siquiera lo recuerdo muy bien. Se llamaba Smenkhare, que significa vigorosa es el alma de Ra, pero aquel grandilocuente nombre no le convenía en absoluto, pues era un muchacho hosco y lánguido
que se veía perpetuamente cansado y enojado con todo el mundo. Orgulloso de su condición de corregente heredero de trono, miraba con desprecio a todo el mundo, incluso a Meritamón, mi hermana mayor, con quien tuvo que casarse por incitación del faraón para perpetuar la dinastía. No obstante, Smenkhare falleció en unas circunstancias bastante turbias, tan solo pocos meses después de la muerte de nuestro padre, y Merit, la joven viuda, no quiso seguir en el trono y abdicó voluntariamente, entregándome a mí su derecho a la primogenitura. Sí, no sabemos nada de las circunstancias de la muerte de Smenkhare, asesinado o tal vez muerto de alguna enfermedad. No podemos afirmar aquí nada con certeza y de la misma manera desaparece de la historia su joven viuda Meritatón, Meritamón o simplemente Merit, como se sabe, reyes y reinas de esta dinastía cambiaban sus nombres con mucha frecuencia. Ella, quien debería tener en aquel entonces unos 17, 18 años, simplemente se pierde en la oscuridad de los siglos, muerta junto con su esposo, o como yo supuse en la novela, simplemente cansada de tantas intrigas políticas, prefirió retirarse a algún templo, llevar una vida parecida a la monástica, quién sabe. Lo hecho está, y Smenkhare, el sucesor inmediato de Ajenatón, desaparece de la historia así nomás. Entre Smenkhare y su próximo sucesor, Tutankamón, hay una figura femenina muy enigmática de la cual tampoco sabemos casi nada. Una reina de nombre Neferneferuatón, literalmente la belleza de las bellezas de Atón. ¿Quién puede ocultarse detrás de esta figura femenina? Hay por lo menos 3 candidatas. Algunos afirman que esta podría ser Nefertiti, que otra vez cambió de personalidad, aunque otros autores afirman que Nefertiti en aquel entonces ya estaba muerta y enterrada. Otros ven en esta reina a su primogénita Meritatón, quien intentó mantenerse un tiempo en el trono tras la muerte de su esposo Smenkhare, pero luego termina retirada. O algunos incluso ven en ella a un personaje totalmente nuevo que apenas mencionamos anteriormente, princesa Neferatón, la belleza de Atón, que era la 4ª hija de Ajenatón con Nefertiti. Pero esta candidatura es, digamos, la más débil, porque se cree que la pequeña Neferatón vivió muy poco tiempo como para convertirse en reina y murió durante la peste junto con sus otras 4 hermanas. Por lo tanto, como podemos ver, esta reina efímera también se mantiene en el trono por muy poco tiempo sin dejar rastro alguno y muy pronto es reemplazada por un rey niño quien al nacer recibió el nombre de Tutankamón, lo que quiere decir la imagen viva de Atón, y cuya genealogía hasta ahora guarda mucho misterio. Tutankamón, o posteriormente lo llamaremos Tutankamón. Ante todo, ¿quién era él? Aquí en esta imagen vemos al futuro faraón niño rodeado por su familia y hasta aquí podremos adivinar cuál es su parentesco con los reyes y las reinas que lo están rodeando. Según una versión, él debió ser hermano menor de Ajenatón, por lo tanto hijo del faraón Amenhotep III y su gran esposa real Ti, la pareja que aparece sentada a la derecha del joven príncipe.
Sin embargo, muchos egiptólogos rechazan esta hipótesis, afirmando que Ti y Amenhotep ya deberían ser demasiado mayores o Amenhotep incluso haber fallecido para el momento del nacimiento del futuro Tutankamón. Por lo tanto, ellos más bien deberían ser sus abuelos y no sus padres. A la izquierda del joven rey vemos a Ajenatón, el rey que por el momento se considera el padre de este príncipe, y al lado de él su supuesta madre, una de las esposas secundarias de Ajenatón. Ella, como podemos ver, no está sentada en el mismo nivel que el joven príncipe ni su abuela Ti, sino aparece sentada en el suelo, lo que evidencia su estatus más bajo en la corte. Y a lo lejos podemos ver a Nefertiti con una de sus hijas, sin duda alguna disgustada por lo que no pudo haberle dado a Ajenatón, al tan anhelado heredero varón. Bueno, si con el padre de Tutankamón, tras el hallazgo de la momia de él y la de Ajenatón, todo está claro, el análisis genético de ADN ha establecido que sí, Ajenatón había sido su padre. Con la madre hay ciertas dudas, porque, como se sabe, si nació, debió tener alguna madre reemparentada de cual o tal forma con la familia real. Pero ¿quién era ella? Aquella progenitora enigmática de Tutankamón. Por lógica, debería ser Nefertiti, pero con frecuencia vemos a Nefertiti en todas las imágenes oficiales, acompañada por su numerosa prole femenina, pero nunca aparece a su lado ningún muchacho, ningún hijo varón. Por lo tanto, Nefertiti no pudo haber sido madre de Tutankamón, a pesar de que ella y no ninguna otra fuera elevada hasta el cargo de la gran esposa real. Otra candidata mucho más realista parece ser Kiya. Kiya o Tadujepa, el nombre mitáneo de esta princesa, pues hoy se supone la mayoría de los egiptólogos que Kiya y Tadujepa eran la misma mujer, pero incluso en los últimos años hasta la candidatura de Kiya fue descartada debido al hallazgo de una momia femenina que hoy se conoce como simplemente joven dama, o con un nombre, diría yo, muy poco femenino y muy poco maternal, KV35YL, número oficial de registro de esta momia, una dama a la edad de aproximadamente 25 años que, al juzgar por su ADN, es madre de Tutankamón y también hermana de Ajenatón. Muchos ven en esta momia a la princesa Baquetamón, una de tantas hermanas de Ajenatón. Puede ser cualquier otra de ellas, como se sabe, en total hubo 5 hermanas de este rey, pero sin duda alguna esta dama sí es la progenitora de nuestro héroe de hoy. ¿Qué le pasó? ¿Por qué quedó borrada de los registros históricos? ¿Y por qué, más que todo, su momia, como vemos aquí, tiene un agujero en el pecho? Fue mutilada de esta manera. Podemos tan solo imaginar. A lo mejor ni el mismo Tutankamón, desde su niñez, ni siquiera había conocido a su mamá. Esto ocurría con frecuencia en Egipto. Aunque podemos imaginar que Tutankamón había crecido sin madre, desde pequeño debió ser rodeado de muchos cuidados, porque siendo el único heredero varón en la genealogía real, era muy importante su supervivencia.
y según se supone que al igual que muchos otros niños nacidos de matrimonios consanguíneos, de incesto entre hermano y hermana, Tutankamón desde pequeño debió ser un niño bastante enfermizo. En la novela El mensajero, Angesenamón, la futura reina de Tutankamón, lo describe de tal manera. El nombre completo de mi hermanastro pequeño era Tutankatón, la imagen viva de Atón, pero todos lo llamábamos con cariño simplemente Tut. Era débil y enfermizo, pero a diferencia del Abulcos Menjare, no carecía de carácter ni de fuerza de espíritu. Era un auténtico luchador, pues desde pequeño inventó los más sofisticados ejercicios para fortalecer su cuerpo y doblegar sus dolencias. En más de una ocasión, yo lo vi cansado y abatido, tendido sobre el césped y dando puñetazos en el suelo, llorando de rabia y aullando de dolor, pero luego se levantaba y volvía con sus enfrentamientos. Me fascinaba aquella tenacidad, tan sorprendente en un cuerpo enclenque, así que una vez superé la timidez propia de una niña de mi edad, acercándome a él y preguntándole si podía compartir sus juegos. Tut me respondió con una radiante sonrisa y algo tembló imperceptiblemente en mi corazón. Así comenzó nuestra amistad de niños. A pesar de su debilidad física, era evidente que una vez coronado, aunque sea tan solo a los 8 o 9 años, edad en la cual se supone Tutankamón puso la corona de las dos tierras, tenía que casarse y en su gran esposa real se convierte la joven princesa Angesenpatón o Angesa, hija de Nefertiti. Aquí en esta imagen podemos ver cómo Nefertiti preside las bodas de su hija con su joven hijastro. Una escena sin duda alguna hermosa, pero no sabemos qué tan real era y si Nefertiti aún estaba viva cuando su hija se convirtió en la nueva reina de Egipto. ¿Qué podemos decir acerca de la misma Angesenamón, la futura reina? Ella, al nacer, como yo había dicho, recibió el nombre de Angesenpatón. Era la tercera de la numerosa prole femenina de Ajenatón y Nefertiti, y para el momento de la coronación de Tutankamón, al parecer se convirtió en la única princesa sobreviviente de toda aquella prole de hijas reales. ¿Qué podemos decir acerca de ella? A juzgar por las imágenes, parece mucho la más hermosa de todas, tal vez incluso más bella que la mismísima Nefertiti, tal como podemos verla en la tapa de este hermoso cofre de madera que representa a Angesenamón, poco más que una niña, en el jardín con su joven esposo Tutankamón, ofreciéndole un ramo de flores. Pudo haber sido un simple matrimonio dinástico o en realidad había amor entre estos dos muchachos, poco más que niños. Eso lo podemos tan solo imaginar. Y sin embargo, la mayoría de las imágenes, tanto las originales como este papiro que fue hecho a base de una pintura original que representa a Tutankamón cazando patos, y su esposa con mucho cariño le enseña el mejor blanco y también le alcanza las flechas. Sin duda alguna, un juego divertido entre dos adolescentes, y sí se siente en todas las imágenes un amor todavía muy infantil, tal vez diría yo al estilo de Romeo y Julieta, salvo que nadie se les oponía. Por el contrario, todos estuvieran interesados en que esta pareja continuara por muchos años juntos y tuvieran numerosa descendencia.
Aquí podemos ver cómo Tutankamón y su esposa se divierten vertiendo los perfumes de manos en manos. En esta chapa original de oro vemos a la joven pareja intercambiando insignias de poder real. Aquí en este papiro, también estilizado a base de una pintura egipcia original, la pareja se desplaza por el Nilo en una pequeña lancha, lejos de los sirvientes, de los consejeros, sin duda alguna disfrutando de estos pocos momentos de los que pueden gozar solos. Y sin duda hubo un amor, un gran amor entre estos dos jóvenes. Pero, como se sabe, a la pareja real se les esperaba también la descendencia. Y aquí, lastimosamente, hubo un dolor y una gran frustración. En la tumba de Tutankamón fueron encontrados 2 fetos momificados de los embriones, ambos niñas que también, al juzgar por ADN, eran hijos de Tutankamón y seguramente de Angesenamón, porque no se le conoce ninguna otra esposa. ¿Qué se puede decir de estas niñas? Sin duda alguna, si al menos una de ellas hubiera logrado vivir, toda la historia de Egipto habría sido diferente. Pero lastimosamente, ninguna de ellas logró gozar de una vida larga. El primer feto fue abortado, según afirman los investigadores, al quinto o al sexto mes de la gestación. ¿Cuáles eran las razones? No se sabe, porque aquella primera niña no presenta ninguna enfermedades, ninguna malformaciones. Algún accidente por que había sufrido la joven reina, podemos tan solo imaginar. El segundo feto, tal como lo afirman los expertos, sí fue gestado hasta el 9º mes, nació a tiempo, seguramente un parto normal, pero esta niña sí presentaba unas malformaciones tales como una forma muy grave de escoliosis y también tenía la columna vertebral bífida. Como se sabe, hasta hoy día la mayoría de los niños nacidos con este defecto rara vez sobreviven más y mueren en las pocas semanas de vida. Así como podemos ver, esta escoliosis, esta espina bífida, seguramente provocó la muerte de esta segunda hija de la pareja real en el momento del parto o poco después. Podemos tan solo compadecer de la joven reina, podemos imaginar lo frustrado que debería sentirse Tutankamón, pero al fin y al cabo la pareja real era todavía muy joven y se esperaba que vivirían muchos años más y tendrían otros hijos. Sin duda, la ausencia de un heredero debió ser un problema grave, pero por el momento la pareja real tenía que resolver otros asuntos. Más que todo, el traslado de la corte de la condenada ciudad del horizonte de Atón al Palacio Real de Tebas. Esta se produjo en el 3er año del reinado del Tut, cuando la corte entera abandona la ciudad del horizonte de Atón, considerada desde entonces ciudad maldita, y se traslada al Tebas, ocupando aquel mismo palacio donde se alojaban todas las generaciones anteriores de reyes de Egipto. Aquí precisamente podemos ver cómo la corte se embarca para Tebas y el joven rey observando la ciudad del horizonte de Atón, donde había transcurrido su niñez, donde lo más seguro él mismo había nacido. A lo mejor siente lástima, pero sabe, no, si quiere mantenerse en el trono, debe romper definitivamente con el pasado. Y también en aquel 3er año de reinado,
el rey cambia su nombre, ya no se llama Tutankamón, sino Tutankamón, la imagen viva de Amón, y su esposa también se convierte de Angesenpatón en Angesenamón. Con eso, como podemos ver, muestran el retorno a la antigua religión.